Shabbat Shalom. Le damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos has traído aquí para estar en comunión, relación e intimidad contigo en este día que tú apartaste para ti. Que las gracias, bendiciones, dones y frutos que tú prometes a quienes recuerdan y celebran este día sean derramadas en abundancia en medio de nosotros, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestros familiares, parientes, amigos, inclusive en nuestros enemigos, clamando para que la presencia del poder de tu santidad obrando en nosotros a través de tu Espíritu nos mantenga en tus caminos rectos, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, cuidando nuestros pasos, nuestro salir, nuestro entrar, nuestro acostar y nuestro racionar, para que correspondan a tu palabra y para que nos cuides de que esos enemigos permanentes de nuestra vida espiritual, como son la carne, el mundo y el demonio, jamás intenten apartarnos de tu palabra, de tu voluntad, de tus propósitos. Amén. Hermanos, nosotros estamos aquí porque queremos predicar la absoluta verdad del Señor contenida en las Sagradas Escrituras. Estamos aquí por su gracia y aquí en este momento pues hay personas que han venido por primera vez, otras ya hace rato están acá. Ha sido mi intención y el Señor ha puesto en mi corazón la necesidad de que podamos nosotros en estos sábados, sobre todo de parte mía, si Dios me lo permite, hacer una serie de enseñanzas en donde realmente nosotros podamos, a la luz de las Sagradas Escrituras, poder determinar en qué se fundamenta nuestra identidad espiritual. Creo que es necesario y urgente que nosotros, en medio de tantos conceptos religiosos que existen sobre las Escrituras, de tantas versiones, de tantas traducciones, al menos intencionalmente en oración y con la gracia del Señor, intentemos, a la luz de las Sagradas Escrituras, con ayuda del Espíritu de Dios, podamos discernir las verdades que realmente vayan a ser el fundamento de nuestra identidad espiritual. Que nuestra identidad espiritual no sea producto de creencias que nos enseñaron a nosotros, nuestros padres, o que nos enseñaron en la escuela o en el colegio, o que nos enseñaron algunos líderes religiosos. Yo pienso de que es necesario de que nosotros nos despojemos un poco de algunas cosas que traemos y seamos capaces intencionalmente de poder tener la certeza y la evidencia de que lo que nosotros creemos y practicamos y estudiamos y predicamos evidentemente correspondan a esa verdad absoluta de las Sagradas Escrituras. Entonces, pues hoy voy a hacer el intento de comenzar una serie de estas enseñanzas, ya que aprovechando de que están siendo grabadas, para que allí queden, y aquellas personas que vengan de nuevo, pues que vengan por primera vez a la congregación, se remitan a ellas y puedan saber exactamente qué es lo que nosotros aquí creemos y qué es lo que nosotros aquí predicamos, qué es lo que nosotros enseñamos y qué es lo que con fundamento a qué aconsejamos y exhortamos. En primer lugar, pues yo les tengo que decir que esta congregación
acepta, estudia, predica, enseña, aconseja y exhorta lo que está en las Sagradas Escrituras, ayudándonos en oración para que sea la gracia de Dios a través del Espíritu Santo que nos dé el conocimiento, el entendimiento y sobre todo el discernimiento para encontrar lo que Dios quiere transmitir en su palabra. Entonces, pues, todos los que estamos aquí hemos nacido en alguna tierra, ¿sí? Algunos han nacido aquí en Barranquilla, otros han nacido en Santa Marta, otros han nacido en otras partes, ¿ya? Yo por lo menos y mi señora nacimos en Baranoa y entonces pues uno con orgullo dice, yo soy baranuero, yo soy barranquillero, yo soy samario, etcétera, etcétera. Igualmente, pues, nosotros decimos eso, ¿por qué? En primera instancia, porque vamos a donde nosotros nacimos, ¿verdad? Pues es importante que si nosotros queremos saber nuestra identidad espiritual, nosotros nos preguntemos de dónde salimos. Pues esa identidad espiritual no la vamos a encontrar en otra parte, sino solamente en las Sagradas Escrituras. Yo les pido un poquito de paciencia, porque seguramente este estudio va a ser largo, no ahora, sino en los que vienen. Evidentemente me voy a someter a los parámetros preestablecidos por nuestra congregación en cuanto al tiempo. Pero hoy vamos a hacer un recorrido, un refrescante y saludable espiritualmente a través de las Escrituras. Que evidentemente, pues, si queremos saber de dónde salimos nosotros, pues, vámonos al primer libro de las Sagradas Escrituras y vamos a ver que las Sagradas Escrituras nos dicen en primer lugar de que fuimos creados por Dios. ¿Sí? Nosotros no nacimos del azar, fue por la soberana voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces vamos a recordar, ¿sí? Y sobre todo pues fijar ese principio que fuimos creados por Dios. Para ello yo los invito a que vayamos a nuestras escrituras, al libro de Génesis, vayamos al capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Lo tienen todo porque es el comienzo de las Escrituras. Vamos a leerlo, si les pido el favor de que atentamente me sigan en la lectura de nuestra cita bíblica. Génesis 2:7 dice, y el eterno Dios formó al hombre de polvo de la tierra. Somos polvo. No somos objeto de evolución ni de otra cosa, sino Dios nos creó del polvo de la tierra. Acuérdense que las Sagradas Escrituras nos recuerdan de que polvo eres y en polvo te convertirás. Y el eterno Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló sobre su rostro el aliento. ¿Cuál aliento? El aliento de vida. Sopló sobre el rostro el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Miren ese término, alma viviente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios hizo del polvo de la tierra, pues algunos dicen que, pues sí, creo que es así. Formó una figura, sopló el aliento de vida en el rostro de eso que él hizo con el polvo, y de allí resultó un alma viviente. Valga la oportunidad para decir que aquí no está diciendo de que Dios creó alma, espíritu y cuerpo. ¿Sí? Aquí dice de que el hombre es materia y que Dios sopló el aliento de vida. Se convirtió en un alma viviente. Lo que pasa es que pues este término alma viviente, pues evidentemente lo tenemos que llevar a la raíz hebrea, ¿sí?
al lenguaje hebreo, al idioma arameo, que entre otras cosas es el idioma en donde se escribió la Torá. La Torá son los 5 primeros libros. Entonces, aquí, pues, la traducción de ese arameo o de ese hebreo es alma viviente, que significa todo el ser. No es que haya un alma diferente, sino que es todo el ser. Entonces, ¿quedó entendido eso? Ya sabemos entonces que fuimos creados por Dios, no le busquen otra. ¿Y cómo nos formó? Ahora veamos a ver por qué Dios nos creó y para qué destino. Los invito entonces que vayamos a Génesis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 16 y 17. Quédense ahí en Génesis porque nos vamos a detener un rato ahí. Vamos a seguir un orden de libro en las Sagradas Escrituras en este intento de estudio. Lo tienen todos, Génesis 2 del 16 al 17. Dice, Elohim es un término hebreo que significa Dios en todos sus atributos. Elohim es Dios en toda la plenitud de sus atributos. Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro destino, cuando el hombre fue creado, era obedecer a Dios. Era obediencia absoluta de Dios. Y tenía que ser así, porque si nosotros hacemos un discernimiento humano, vamos a llevarlo al nivel de ojos humanos. Ustedes usan mucho usamos ese aparatico que se llama celular, ¿verdad? Ese celular alguien lo tuvo que haber creado, ¿cierto? Y esa persona que hizo eso tuvo que haber establecido el destino de eso, para qué servía. ¿Ya? Servía para la comunicación y es más, nos dejó un manual. Nos deja un manual porque si tú coges el celular y quieres usarlo a tu manera, no a la manera del que lo creó, pues lo vas a dañar. Eso es una explicación con ojos humanos o con discernimiento humano. Entonces, si nosotros lo llevamos al nivel de mirarlo con ojos espirituales, con discernimiento espiritual, evidentemente tenemos que llegar a la conclusión, al discernimiento espiritual, de que nuestro destino es la obediencia absoluta de Dios. Porque si nos salimos del manual de Dios, si nos salimos de los parámetros de Dios, evidentemente nuestra vida se va a dañar. Y de hecho, pues así sucedió. Vamos entonces a ver en Génesis 6, versículo 5. ¿Me acompañan a la lectura? Dice, Elohim vio que la gente en la tierra era demasiado perversa y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente de maldad. Yo estoy aquí, estoy tomando esto de una Torá, ¿sí? Que fue traducida al español, ¿sí? Son términos. Elohim vio que la gente en la tierra era demasiado perversa y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente la maldad. Dios creó al hombre para un propósito y era la obediencia a sus principios y fundamentos que estaban dirigidos hacia el bien, hacia el amor, hacia todo lo que Dios estableció, porque Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos cómo cae en desobediencia el hombre. Ustedes conocen muy bien que la desobediencia primera, la primera desobediencia que nosotros conocemos en la Escritura se sucedió nada más y nada menos que en el cielo. Lo conocen todos, la historia de la caída de Lucifer.
Lucifer era, según las escrituras, pues era el del ministerio de la alabanza, y dice las Sagradas Escrituras que tenía vestiduras de zafiro, de diamante y todo, pues. Y sin embargo, pues, desobedeció al Señor porque quería ser como el Señor y sufrió consecuencias, lo cual quiere decir que toda desobediencia trae consecuencias. No se les olvide. Miren, hermano, toda desobediencia trae consecuencias. Y cuando yo estoy hablando aquí toda desobediencia, corresponde a la desobediencia a la manera de Dios. Mirando la desobediencia con ojos espirituales. Mirando la desobediencia con discernimiento espiritual. No se trata de la desobediencia con ojos humanos. No se trata de la desobediencia que proviene de un discernimiento humano. Es de discernimiento espiritual. Y aquí entonces tenemos que concluir que la desobediencia es a los principios y fundamentos absolutos, eternos y preestablecidos por el Creador, el Dios Todopoderoso. Entonces aquí vemos cómo entonces hubo desobediencia en el cielo, lo conocen ustedes. Hubo desobediencia en el Edén, donde Dios Todopoderoso puso a Adán y Eva en un estado en donde todo era bien, donde no era pecaminoso y era una completa rendición de obediencia al Señor, sometido a su soberanía absoluta. Una vez que se salieron de esos parámetros y fundamentos y quisieron hacer sus propias concupiscencias, entró la desobediencia y toda desobediencia trae consecuencias. No se les olvide de que toda desobediencia a los principios y fundamentos absolutos y eternos de Dios trae consecuencias. Tarde o temprano trae consecuencias. Vamos a ver ahora Génesis 11. Ayúdenme a buscar ahí donde está, de que todos hablaban la misma lengua. El 1, versículo 1. ¿Sí? En el versículo 1 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. O sea, pues en el principio había una sola lengua para todos. No existían los idiomas. Vayamos ahora a Génesis 11:7. Aquí en Génesis 11:7 vemos las consecuencias que trae la desobediencia. Aquí vemos que el pueblo desobedece y Dios los confunde. Aquí entonces, en este pasaje de las Sagradas Escrituras, la desobediencia trajo confusión. Vamos a ver qué clase de confusión trajo. Génesis 11:7 dice así. Ahora pues descendamos y confundamos su lenguaje. Dios los había creado con una sola lengua. ¿Pero por qué les va a confundir su lenguaje? Acuérdense de que los hombres comenzaron a construir una torre, ¿sí? Que en la Sagrada Escritura se conoce con el nombre de Torre de Babel, cuyo fin que ellos tenían era ir donde estaba el Señor, ¿ya? Eso era una desobediencia para Dios, que Dios no. Entonces, trajo como consecuencia esa desobediencia de que el Señor dice, ahora pues descendamos y confundamos su lenguaje para que no puedan entenderse el habla del uno al otro. Entonces, pues vemos aquí claramente
que confunde el lenguaje que inicialmente, el lenguaje primitivo que Dios le había dado, porque habían desobedecido, y para que no continuaran en ese propósito que era contrario a los principios de Dios, les confunde la lengua para que ellos no puedan entender, ¿sí? Seguramente pues uno decía, llama ahí el ladrillo, y de pronto le llevaba era la pala, ¿ya? Porque no se entendía. Vayamos ahora a Génesis 11:8 y vemos cómo el Señor los esparció por la tierra debido a la desobediencia. Génesis 11, versículo 8. Lo tienen todo, ¿no? Así que de allí Elohim los esparció por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Ahí vieron las consecuencias de la desobediencia de estos hombres que intentaron llegar hasta donde Dios estaba. Los esparció por toda la ciudad de la tierra. Bien, entonces ahora nos vamos a incursionar en los tiempos de Abraham. Dios llama a Abraham. Vamos a Génesis 22 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice Génesis 12 del versículo 1 al 3, dice así: Ahora Elohim dijo a Abraham: vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de las tierras serán bendecidas. Y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. A ver, ¿qué pasaba con Abraham? ¿Por qué el Señor saca a Abraham de su tierra? Lo saca de su familia, lo saca de sus hermanos, de sus amigos, de sus costumbres y de pronto de sus creencias religiosas. Pues resulta que el papá de Abraham era idólatra, ¿sí? Y evidentemente se encontraba en un ambiente que no era el ambiente más adecuado, un ambiente de desobediencia al Señor que no correspondía a lo que Dios quería. Yo creo que pues Abraham era el único que permanecía en obediencia y fiel al Señor. Y resulta que cuando las personas permanecen en obediencia a Dios, los bendice. ¿Sí? Dios los bendice. Entonces seguramente pues Abraham, como dirían por ahí, haciendo como que un paralelo en medio de esas tinieblas, en que el ambiente en que estaba de familia y de pueblo y de amigos y todas esas cosas, en términos coloquiales común, Abraham podría ser considerado en ese ambiente de oscuridad la oveja negra. Entonces Dios lo bendice y lo saca y le dice: vete a tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Aquí podemos nosotros vislumbrar en este versículo cómo ya se vislumbra de que el Señor está pensando en una nación. ¿Sí? Está pensando en un pueblo. Considero que vienen siendo como que ya las primeras piedras de la creación por parte de Dios de haber escogido a Israel como pueblo.
como pueblo escogido de Dios. Dice, yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellas que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de las tierras serán bendecidas. Vamos a Génesis 17. Y vamos a leer los versículos 5 y 8. Este es importante, esta cita bíblica. Es importante para nosotros, los que queremos buscar nuestra identidad espiritual. Dice, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Le pone una H. Sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Fíjense cómo son los designios de Dios. Acuérdense que también el Señor y lo vamos a llegar allá, cuando Jacob le cambió el nombre y lo puso Israel, ¿no? Entonces este nombre aquí, Abraham, significa cabeza de una nación, cabeza de naciones. Porque yo te haré padre de multitud de naciones, y te daré a ti y a tu descendencia. Pongan atención a esa palabra, y a tu descendencia. Yo te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Qué hermoso. Esto es importante para nosotros, porque aquí comienza ya a nosotros a vislumbrar nuestra identidad, o comienza a fijarse ya nuestra identidad. ¿Sí? Entonces, si volvemos atrás, vemos de que el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Aquí el Señor nos está diciendo la cual tierra. ¿Sí? Fíjense cómo es la manera de Abraham, cómo es la fidelidad puesta en el Señor, de que pues otros seguramente a nosotros, bueno, ¿y cuál tierra me vas a llevar, Señor? El Señor, Él no le preguntó. Él confió en el Señor. Fue fiel al Señor. ¿Por qué? Porque él pensaba, e igualmente nosotros tenemos que pensar de que Dios tiene el control de todo, y que Dios cuando nos llama y nos dice y nos pone en nuestro corazón nuestros propósitos, no debemos dudarlo, ni siquiera ni debemos preguntar, porque Dios es perfecto. Los designios de Dios son perfectos. Y Dios es el que llama. Dios es el que llama, no es otro. Nuestro llamamiento para estar en una identidad espiritual, pues no proviene ni de religión alguna, ni de un llamado al frente, ni proviene de una decisión de un pastor, de un sacerdote o de un ministro. Ni siquiera proviene de nosotros. Es un llamado de Dios. Es la soberana voluntad de Dios quien hace el llamado. Es la soberana voluntad de Dios que escoge. Llama, como dice Pablo, al que llamó, al que escogió lo llamó. Y al que llamó, santificó. Y al que santificó, glorificó. ¿Sí? Para que nadie se vanagloríe. Todo es por gracia del Señor. Pero nosotros nos debemos someter a esa gracia del Señor. Yo una vez en una prédica del hermano Alberto, pues le oía mencionar el término y me gustó. La gracia irresistible. Así es, Alberto.
la gracia irresistible del Dios Todopoderoso. A mí me llamó la atención la gracia irresistible del Todopoderoso. Nosotros no nos podemos resistir a ese llamado, ¿sí? Abraham no se resistió. Abraham obedeció. Abraham no se puso a preguntar ¿y qué camino voy a coger? Ni a qué tierra me vas a llevar, ni qué voy a comer allá, ni en qué me voy a vestir, ni en qué voy a vivir. No. ¿Por qué? Porque tenía la fe puesta, la esperanza en la fidelidad de Dios, que al que llama, Dios lo come, le provee las cosas. Entonces, Abraham, vaya, mucho más allá, tenemos que irnos un poco más allá de mirarlo así con discernimiento humano y con ojos espirituales y con ojos humanos, sino irlo y hacerlo con discernimiento espiritual. Aquí podemos ir un poco más allá. Seguramente Abraham no conoció la tierra prometida, ¿verdad? Seguramente pues Abraham, que no conoció la tierra prometida como le pasó a Moisés, pues podríamos decir de que fue una injusticia, y con ojos humanos, de que sería una injusticia de Dios que unos hombres tan fieles y tan justos y tan obedientes al Señor no hubiesen tenido el privilegio de entrar a la tierra prometida de Canaán, ¿sí? Pero lo que pasaba es que estos personajes, Abraham y Isaac, con discernimiento espiritual, y es lo que nosotros también debemos hacerlo, la esperanza no estaba sobre algo material, sino que estaba en eternidad. Esa era la tierra que realmente en última instancia, tanto Abraham como Moisés, era lo que anhelaban con todo corazón, y es lo que nosotros debemos anhelar, ¿sí? La vida eterna, ¿sí? La Jerusalén celestial, no la Jerusalén terrenal. Entonces aquí pues tanto Abraham como Moisés, que estuvieron en las mismas condiciones de que no pudieron conocer esa tierra prometida, tenían puesta más allá de sus ojos humanos, iban más allá y lo miraban con ojos espirituales, y lo que veían era la tierra de Jerusalén celestial, la vida eterna. Y aquí en el versículo 8 que dice, y te daré a ti y a tu descendencia, te daré a ti y a tu descendencia. Fíjense que está en singular, no está en plural. Aquí ya se comienza a vislumbrar el Mesías, tu descendencia, porque de Abraham, de Moisés y eso, pues vendría Jesús, tu descendencia. No dice descendencia, sino descendencia después de ti. Aquí vemos entonces, y vamos a entrar, de que la fidelidad del Señor, de que todas las cosas que le había prometido a Abraham, las iba a cumplir, quería sellarlas mediante un pacto. Veamos Génesis 17:7. Aquí vemos cómo Dios establece un pacto con Abraham. Ya no es Abraham, sino Abraham. Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Mi pacto contigo y tu descendencia. Otra vez está ahí en singular, ¿sí? Bueno, ahí también vemos que allí se está insinuando ya, ¿sí? El Mesías, después de ti. No, perdón. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno. Oigan eso, por pacto eterno. No es cualquier pacto, no es un pacto temporal, es un pacto eterno de que
seré Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Allí le está diciendo a Abraham que yo seré tu Dios, dice el Señor, ¿sí? Y de tu descendencia, y que es un pacto eterno. Entonces, hermano, este pacto de Abraham está vigente. Es un pacto eterno, lo está diciendo el Señor. Y el Señor es un Señor que no desconoce sus pactos. El Señor es un Señor fiel a lo que promete. El Señor es fiel a su pacto. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones. No solamente era la generación de Abraham, sino de todas las generaciones. Todas las generaciones que venían ahí a partir de Abraham, y eso era por un pacto eterno. Entonces tenemos aquí la certeza y la evidencia a través de las Sagradas Escrituras que el pacto del Dios con Abraham, del cual nosotros formamos parte de ese eterno, es un pacto eterno. Es un pacto eterno. Vamos a Génesis 17:9. Y aquí en Génesis 17:9 podemos ver de que Dios establece de que debemos obedecer su pacto. ¿Sí? Las promesas que Dios le está dando a Abraham, para él, para su descendencia y para todas las demás descendencias, incluyéndolas a nosotros, se van a dar siempre y cuando que se mantenga en obediencia a ese pacto. Génesis 17:9 dice: dijo además Dios a Abraham, tú pues, ese tú pues está dirigido a ustedes también, hermanos. Está vigente esa palabra del Señor. Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Por eso es que es muy importante que los padres tengan en cuenta de infundirle estas verdades absolutas del Señor, porque el Señor manda de que a nuestros hijos les debemos inculcar esos principios y fundamentos absolutos y eternos para que les pueda ir bien por estar en obediencia al Señor. Vayamos ahora a Génesis 26 y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Aquí en Génesis 26, 3, 5 podemos encontrar de que ese pacto que hizo el Señor inicialmente con Abraham, lo ratifica con Isaac, su hijo. Lo ratifica el mismo pacto que Dios hizo con su padre Abraham. Génesis 26 del 3 al 5 dice: reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento, o sea, pacto que juré a tu padre Abraham. O sea, el pacto que había hecho también con Abraham, lo está ratificando aquí con Isaac. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente, oigan muy bien, esa palabra ténganla en cuenta, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Miren aquí cómo aquí está diciendo simiente en singular. Esto es aquí se está vislumbrando el Mesías con esta palabra, tu simiente. Serán bendecidas todas las naciones de la tierra.
¿Por qué? Porque todas esas cosas que Dios le había prometido a Abraham y ahora se lo estaba ratificando a su hijo Isaac, ¿por qué? Aquí lo vemos en Nazaret, sigan leyendo. Porque Abraham me obedeció. Miren qué tan importante es la obediencia. Porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Qué hermoso. Esta es una verdad fundamental. Porque es una verdad fundamental por la trascendencia eterna, el cumplir guardar los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos y las leyes de Dios. Y allí todo eso se reduce en un nombre que se llama obediencia absoluta al Señor. ¿Obediencia absoluta a qué? A toda la palabra de Dios, a esa palabra escrita que Él nos dejó, porque la Sagrada Escritura es el compendio de todos los mandamientos, de todas las leyes, de todas las ordenanzas, de todos los acuerdos, de todos los decretos, inclusive de todos los tiempos y las fiestas del Dios verdadero, el Dios santo. Entonces, miren hermanos cómo es importante la obediencia, porque aquí vemos cómo la obediencia de Abraham, la obediencia de Isaac, se va a traducir en bendiciones. Vayamos a Génesis 35 ahora y vamos a leer los versículos 9 y 12. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer? Sí. Sí, por favor. Dice, se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Hermoso este pasaje de la Sagrada Escritura, porque aquí el Señor está ratificando de que Él escogió a un pueblo, y ese pueblo se llama Israel. ¿Sí? Aquí vemos de que Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone el nombre de Israel. Tú que eres estudioso, Miguel, de las raíces hebreas, ¿qué significa Israel? En el... Israel es el que lucha con Dios y prevalece. También hay otro significado, cabeza de nación, cabeza de pueblo. ¿Ya? Entonces vemos aquí cómo, con todo lo que nosotros hemos leído aquí, vemos que hubo un pueblo que Dios escogió, que evidentemente escogió, que es el pueblo de Israel. ¿Sí? Es el pueblo escogido de Dios. Y al pueblo que le dio sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus acuerdos, sus decretos y sus tiempos y su fiesta, para que lo obedeciéramos. Entonces, hermanos, nuestra identidad espiritual es que somos el pueblo santo de Dios. ¿Sí? Es suficiente decir, mi identidad, si a mí me preguntan, Javi, pues
la mejor definición, ¿tú de qué religión? No, yo soy un pueblo santo, el que sigue las escrituras, el que sigue los mandamientos, las ordenanzas, los acuerdos, los decretos que Dios estableció en su Torá, que se estableció allí en las Sagradas Escrituras. Suficiente. ¿Por qué digo yo de que es suficiente? Porque si nosotros decimos somos de denominación tal, que si soy mesiánico, que si soy evangélico, que si soy adventista, que si soy pues nosotros encontramos que hay una cantidad de disparidad en cuanto a la manera como se mira las Sagradas Escrituras, ¿sí? Inclusive pues nosotros que venimos de una corriente que inicialmente comenzó como sana, que es el mesianismo, pues vemos cómo a través de los tiempos el mesianismo se ha dejado permear por muchas cosas de tradiciones judías y cabalísticas o de otras cosas, y entonces se perdió la esencia de lo que Dios nos está estableciendo aquí, cómo debía de ser su pueblo, ¿sí? Y qué era lo que debía obedecer, qué era lo que debía creer y qué era lo que debía practicar y qué es lo que debía enseñar. Entonces somos el pueblo santo del Señor. Vayamos ahora entonces a Éxodo 19 y vamos a leer del versículo 5, 8. Y vemos ahora una vez más, vemos cómo el Señor con Moisés ratifica su pacto. Fíjate que el Señor viene ratificando sus pactos a través de la historia, a través de la historia de Israel, a la manera como iba la vivencia del pueblo, de este pueblo de Israel. El Señor va ratificando sus pactos con los mismos principios y con los mismos fundamentos. Entonces, veamos Éxodo 19, 5, 8 y que es la cita bíblica, podríamos decir, como la reina de las citas bíblicas para tener la idea de cuál es nuestra identidad espiritual. Éxodo 19, 5, 8 dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, miren, si en verdad escucháis mi voz, y guardáis mi pacto, el pacto, ¿cuál pacto? Pues el mismo que le dio a Abraham, el mismo que le dio a Isaac, el mismo que le dio a Jacob y el mismo que le está dando ahora a Moisés. Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, mi especial tesoro entre todos los pueblos. Oigan eso, mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿No es algo hermoso? ¿No es algo único que seamos especial ante los ojos de Dios? Entre todos los pueblos, ¿cuál es ese pueblo? ¿Cuál es ese pueblo, hermanos? Israel. Es el pueblo escogido de Dios. Israel y no más. Israel. Y sigue siendo Israel. Dios no ha cambiado su pacto. Dios no ha desechado a Israel como algunos predican. No lo ha desechado, ni mucho menos lo haya cambiado por otro. Sigue siendo el mismo pueblo que guarda y obedece sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas, sus acuerdos y sus decretos que nos dejó establecidos en este libro. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí dice el Señor, hombre, porque es que yo soy el dueño de la tierra y es mi soberana voluntad que yo te elija a ti. Es mi soberana voluntad que tú, Israel, seas mi pueblo especial. La niña de mis ojos, dice en otra parte.
Entonces, no tenemos la culpa de que la soberana voluntad de Dios haya escogido a Dios Israel. Debemos aceptar esa verdad absoluta y predicarla. Y miren esto es hermoso. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Caramba, maravilloso, hermoso, de que Dios esté diciendo de que dentro de ese pacto que tú vas a guardar, si guardas tus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas y guardas, vas a ser sacerdote. Aquí nosotros todos somos sacerdotes si decidimos obedecer el pacto de Dios. Si decidimos de manera absoluta, en todo tiempo, en todo lugar, en todo espacio y en toda circunstancia, guardar los mandamientos, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos, los decretos, los tiempos y las fiestas del Señor. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y una nación santa. Santa, santo, apartado para Dios. Es un privilegio, maravilloso privilegio, el que formemos parte de una nación santa apartada por Dios entre todas las naciones. Pertenecemos al Israel espiritual. No es al Israel físico ni geográfico, no. Ese Israel físico y geográfico, si miramos estas cosas con ojos humanos, si hacemos discernimiento humano, pero nosotros tenemos que hacer el discernimiento espiritual y ver las escrituras con ojos espirituales. Por lo tanto, somos sacerdotes, somos nación santa apartada, ¿sí? Porque el Señor así le plació hacerlo así, porque Él lo escogió y lo volvió. Seréis mi especial tesoro para mí entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Todas las generaciones, a partir de Abraham, que nos hemos comprometido de obedecer los principios y fundamentos preestablecidos en Dios, en la Torá o en las Sagradas Escrituras, somos hijos de Dios. Somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de Isaac. Somos descendientes de Jacob. Somos sacerdotes. Somos nación santa. Y esto, hermanos, es de obligación que nosotros lo prediquemos a nuestros hijos. Porque el Señor lo manda aquí. Estas son mis palabras que dirás a los hijos de Israel, que le dirás a todas las generaciones que vengan. Entonces, madres, padres, miren la responsabilidad que tienen frente a Dios de predicarle estas cosas a sus hijos. Dios los bendecirá si ustedes cumplen esos postulados de trascendencia eterna. Entonces, sigamos nuestra lectura. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, como los estoy hoy llamando a ustedes, ancianos y hermanos, a los ancianos del pueblo, y expuso delante de ellos todas estas palabras que hoy yo también les estoy recordando a ustedes.
que el Señor le había mandado. El Señor puso en mi corazón que yo hoy les participara, ¿sí? Les disertara sobre estas cosas. Y todo el pueblo respondió. ¿Qué respondió? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Hermanos, ¿están dispuestos ustedes también hoy, al unísono, decir: haremos todo lo que el Señor ha dicho? Lo que el Señor ha dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿sí? A Israel, y a través de todas las generaciones hasta nuestros días. Bendito sea todos aquellos que han oído esta palabra, Señor, y están dispuestos a obedecerla de manera absoluta. Y estén dispuestos a decir: haremos todo lo que el Señor ha dicho, para que el Señor las escuche desde su trono celestial y veamos que realmente somos su pueblo escogido, que somos especial tesoro, que somos la niña de sus ojos, que somos sus sacerdotes, que somos pueblo apartado para las cosas espirituales, no para las cosas del mundo, del demonio y la carne. Un pueblo que se sale de las tinieblas para estar permanentemente en obediencia en la luz. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo ya podríamos decir, con todo esto hasta ahora, ya podríamos atrevernos a decir que nuestra identidad está en aquello que Dios le dio como principio y fundamento al pueblo de Israel. Podemos decir que pertenecemos al Israel espiritual, a ese Israel de Abraham, de Isaac y de Jacob que obedeció su pacto y que hoy seguimos obedeciendo su pacto. Evidentemente que con un mejor pacto, porque después en el transcurso de esta disertación vamos a encontrar de que viene el pacto ya definitivo con nuestro amado Señor Jesús, ¿sí? Vamos entonces ahora a Éxodo 20. Éxodo 20. Viene aquí Éxodo 20 y vamos a leer para que ustedes recuerden. Aquí en Éxodo 20 Dios nos da los mandamientos del pacto. ¿Sí? Dice desde el versículo 1: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios. Ya dijimos por qué nosotros somos de Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A nosotros el Señor, a través de su nuevo pacto, que lo selló con Yeshua, ya nos ha sacado no de las tinieblas de Egipto, sino de las tinieblas del pecado. ¿Sí? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, lo está diciendo el Señor. Día de reposo, el séptimo día. El sábado para nosotros no es el domingo. Es el sábado, porque así lo estableció el Señor desde Génesis, lo estableció así. Recuerden, hermanos, que lo del cambio ese del sábado al domingo fue por decisión humana. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A los humanos o a Dios? Entonces, si queremos obedecer el pacto de Dios y estos mandamientos que forman parte del pacto de Dios, entonces tenemos que celebrar el séptimo día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó, o sea, lo apartó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amén. Aquí están estos 10 mandamientos. Aquí el Señor dice que se deben cumplirlos todos. Si tú no cumples los 10 mandamientos, pues estás desobedeciendo al Señor. Por eso uno de los principios y fundamentos de esta congregación nuestra, a la que ustedes están asistiendo y de la cual pertenecemos, queremos ser fieles y obedientes de manera absoluta al Señor e intencionalmente nosotros aquí, porque Dios lo ha mandado, celebramos el día de descanso que es sábado. Porque así lo mandó el Señor. Entonces, fíjense cómo ya se está vislumbrando cuál es nuestra identidad. ¿Qué es lo que somos nosotros en esta congregación? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros estudiamos? ¿Qué es lo que nosotros leemos? ¿Qué es lo que practicamos? ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Y con qué exhortamos y con qué aconsejamos? Con los principios y fundamentos absolutos que Dios nos dejó en su pacto. Y dice las Sagradas Escrituras que Dios nos dejó un manual. Ahorita anteriormente yo hablaba de que el que hizo el celular dejó un manual, el que hace el carro deja un manual, ¿sí? Y todo es manual. Si ustedes compran una lavadora, le dejan un manual del que lo hizo, ¿verdad? Si compran un televisor, un manual. Todo es manual, manual, manual. Pues aquí no es la excepción. Dios hizo al hombre y le dejó un manual. Y Él lo dice. Vayamos allí en Éxodo 21:1 y mire lo que dicen. ¿Lo tienes, Marta? Marta, mi esposa. ¿Ah? No importa, léelo. 21:1. Marta tiene en su celular, que se las recomiendo, entre otras cosas, tiene la Biblia K2. Es una Biblia que trata de que la traducción sea más acercada al idioma hebreo y arameo. Léelo, 21:1. Éxodo 21:1.
No, ya. Entonces vemos aquí que Dios nos deja un manual. Dice, este es mi manual, estas son las ordenanzas que yo les he dejado a ustedes. ¿Sí? Entonces aquí le está diciendo, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. ¿A quién se lo está diciendo? A Moisés. Entonces, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. ¿Delante de quién? De todos los que están formando ese Israel incipiente que está allí. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas ordenanzas? Pues las que están establecidas en la Torah, ¿sí? Incluyendo estos mandamientos y todos los demás principios que vamos a encontrar. Vamos a leer Números 23, del 6 al 10. Ya el tiempo, el heraldo del tiempo me está diciendo que según los parámetros preestablecidos por nuestra congregación ya me he pasado un poquito. Entonces pienso que con esto vamos a dar, con esta última cita bíblica, Números 23, versículos 6 y 10. ¿Lo tienes, Miguel? 23 del versículo 6 al 10. Dice así: volvió a él y lo halló junto a su holocausto, acompañado de todos los príncipes de Moab. Entonces Balac pronunció esta profecía: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, desde los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob, ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Adonai no ha execrado? Porque desde la cumbre de las peñas puedo verlo, desde los collados puedo mirarlo. Es un pueblo que habita confiado y no se cuenta entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Que muera yo la muerte de los rectos y mi fin sea como el suyo. Entonces, ¿Ya? Ahí. Hermoso este pasaje de las Sagradas Escrituras, ¿sabes? O sea, es muy significativo. ¿Por qué es muy significativo? Porque, pues, quien está diciendo esas cosas no es ningún, podríamos decir, no es ningún creyente. ¿Sí? Ustedes saben muy bien que Balaam era pues, él conocía las Escrituras y yo no me atrevería a decir que tuviera un verdadero temor de Dios, sino que eran de los que son de esos personajes de los que abundan mucho hoy en día, de que conocen de la palabra de Dios y hablan de la palabra de Dios, pero no dan testimonio de ella. Sus actos dicen lo contrario. Este señor, pues él comerciaba con las cosas de Dios, con las escrituras, podríamos decir. Y entonces pues tenía fama de que lo que él hacía, pues como que se daba, era como especie de un hechicero, no sé. Bueno, de todas maneras, pues aquí ustedes conocen la historia de Balac, ¿sí? Que Balac es un rey que no gusta del pueblo escogido de Dios, que es Israel, y quería que este señor, que todo lo que decía, entre comillas, se producía, dije, no, pues si yo llamo a Balaam y le pido y le doy un dinero y me lo maldice, pues va a maldecir al pueblo de Israel y al pueblo de Israel le va a ir mal, ¿sí? Entonces, pues le ofrece, usted sabe muy bien que primero le ofreció algo y él se negó, pero le ofreció mucho más y entonces, pues, el hecho de querer tener más dinero, ¿sí? La avaricia, lo llevó a ir allá, pero como el Señor todo lo puede, no permitió que este sinvergüencita fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces fíjense que Dios puso, porque para Dios no hay imposible, Dios puede poner en la boca de una persona como esta, que no es santa ante los ojos de Dios, puso palabras en él. Y qué hermoso
sobre todo esta parte que dice, a mí me llamaron, ven y maldice a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Eh? Ven y condena a Israel. Entonces fíjense esto, cómo es hermoso. El versículo 8 dice, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo maldeciré yo a un pueblo que Dios no ha maldecido? Si Dios lo que ha hecho es bendecirlo y le ha prometido son bendiciones. Dice, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer yo ir en contra de lo que dice Dios? No puede, porque contra Dios nadie puede. Y dice dice también en el mismo 8, ¿cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? ¿Ah? Porque desde la cumbre de la peña lo veo y desde los montes lo observo. He aquí un pueblo que mora aparte. Es aparte. ¿Aparte por qué? No por la decisión de ellos mismos. ¿Por decisión de quién? De nuestro Señor. El Señor en su soberana voluntad, en su soberana decisión, escogió, le plació escoger al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, pues, ese es el pueblo escogido y sigue siendo el pueblo escogido, que mora aparte y que no será contado entre las naciones. No será contado entre las naciones porque aquí la palabra naciones significa los gentiles. Gentiles, será apartado y no será contado porque es un pueblo que permanecerá obediente a mi pacto y al manual de ese pacto que yo dejé, que son mis mandamientos, mis leyes, mis ordenanzas, mis acuerdos y mis decretos. De pronto alguno está pensando, ay, ¿que acaso en Israel no hay también malos? En Israel no hay unos que, por decir algo, niegan la divinidad de Dios. Pero es que aquí, hermano, no podemos hablar de ese Israel geográfico, es del Israel espiritual, al cual nosotros pertenecemos y debemos cuidarnos de pertenecer siempre a ese pueblo de Israel. ¿Y cómo pertenecemos? Obedeciendo en manera absoluta el pacto que le dejó a Abraham, a Isaac y a Jacob, y luego lo ratificó con el Mesías también. Todo eso es lo que constituye el manual del pacto del cual nosotros debemos cumplir para mantenernos como pueblo santo, como sacerdote, como los escogidos del Señor. Ese Israel espiritual. Entonces, hermanos, hasta aquí el tiempo, me gustaría seguir, pero el tiempo, ya en otra oportunidad continuaré mi disertación sobre la búsqueda de nuestra identidad espiritual. Entonces, que el Dios Todopoderoso les conceda la maravillosa gracia de que les dé ojos espirituales, que les dé discernimiento espiritual para que estas verdades absolutas del pacto del Señor, ¿sí?, que le dio a su pueblo de Israel y que hoy somos Israel espiritual, las podamos mediante la gracia de Él e intencionalmente nosotros lo podamos llevar a cabo para permanecer en el pacto. Dios los bendiga a todos, hermanos. Shabbat Shalom.